Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Si algo necesita México hoy es perdonar. Si algo necesita la humanidad hoy es perdonar. Si algo necesita cada persona en lo individual es perdonar. Mientras nosotros no perdonemos, no podremos avanzar, no podremos ser una humanidad mejor. Y esto es tan apremiante ya, como que hemos considerado en presentarle a usted hoy un programa centrado en el perdón. Así que quédese con nosotros, qué es el perdón, cómo perdonar, cómo lograrlo y cuáles son los frutos del perdón. Esto y más hoy en los servicios informativos de Ver y Creer. En efecto, queridos amigos, público de escucha de los servicios informativos de Ver y Creer, hoy nuestro programa tendrá un formato diferente. Hoy no le entregaremos noticias. Claro, diré la mejor noticia de la semana, que es que el obispo Rolando García de Matagalpa, Nicaragua, ha sido liberado. Triunfaron las negociaciones vaticanas, el gobierno de este señor Ortega lo expatrió, y él se encuentra ya seguro y a salvo en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Y no solo él, sino otros sacerdotes apresados con él. Entonces nos alegramos por esta buena noticia, nos alegramos por la liberación del obispo Rolando García y nos entristecemos por la persecución que sufre la Iglesia en Nicaragua. Bueno, esta es la noticia de ahora. Dedicaremos todo el programa al tema del perdón. Comenzaré platicando con Ricardo Araujo Castro. Él es consejero de la Fundación para la Reconciliación, asociación civil, vicepresidente del Movimiento Familiar Cristiano, o me parece, Ricardo, presidente del Movimiento Familiar Cristiano para América Latina. Fui presidente para Latinoamérica, sí, en el periodo 2013-2017 junto con mi esposa. Estuvimos al frente. Qué bien ha hecho el Movimiento Familiar Cristiano. Definitivo. Y ahorita estamos como asesores dentro del SPLA, del latinoamericano. Sí. En el Movimiento Familiar Cristiano. En el Movimiento Familiar Cristiano. Y consejero en la Fundación para la Reconciliación. Sí. Le comparto que cuando éramos presidentes latinoamericanos, hubo un encuentro latinoamericano en San Pedro Sula. Y ahí nos pedían que el tema central fuera el perdón en la familia, el perdón y la reconciliación en la familia. Entonces, en nuestro equipo se dio la tarea de buscar pues los expertos en el perdón para ver qué podíamos ofrecerle nosotros a toda la membresía. El movimiento está en 18 países en Latinoamérica, ¿sí? Y ahí asistieron alrededor de unas 1000 participantes. Y nosotros en esa búsqueda, dimos con el Centro Cultural Loyola, ahí estaban las escuelas del perdón y reconciliación. Las ESPERE. Las ESPERE. Ajá. Nosotros nos dimos la tarea de, como equipo, como matrimonio, vivir un ESPERE. En las 10 sesiones de ESPERE, realmente fue una experiencia bellísima, porque no solamente estábamos nosotros, los 5 o 6 matrimonios, sino además había personas de la comunidad. Cuando yo vi cómo se iban transformando, o sea, cómo llegábamos y cómo nos íbamos transformando en cada una de las sesiones, yo dije, oye, esto es fabuloso, esto es increíble. A mí me gustaría poderlo promover dentro del movimiento familiar cristiano a nivel latinoamericano, que todos los países lo conocieran, o sea, y que fuera parte de la formación
del movimiento Familia Cristiana. ¿Sí? Saber que se puede perdonar. Es increíble lo que pasa cuando uno se desprende, cuando uno perdona a su ofensor, ¿sí? Cuando uno sana, uno recobra, pues ahora sí, casi puede decir, recobra el deseo, la esperanza de continuar adelante en la vida, ¿sí? De una manera muy positiva. Supongo, Ricardo, que es algo así como resucitar a una persona, ¿no? Perdonarla. Definitivo. ¿Qué nos dice la Iglesia? ¿Cuál es la enseñanza en torno al perdón? La Iglesia enseña, a través del Catecismo, que el desbordamiento de la misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. La Iglesia nos hace saber que el perdón que nos viene de Dios es tan amplio que en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Y agrega que no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Cristo es el mejor ejemplo a seguir. Y en lo que se refiere a perdonar, la Iglesia muestra que durante su vida pública Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de esto es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, Él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios. Con respecto al daño causado, pues muchos pecados afectan al prójimo, la Iglesia establece que es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. Eso es lo que nos enseña la Iglesia acerca de perdonar. Continúo con este tema. Ahora recibo con afecto a María Eugenia Ballín. Le decimos Kena de cariño. Ya volviste, Kena. La semana pasada nos hablaste del rencor. ¿Ahora volviste a perdonarnos? Claro que sí. Bienvenida. Gracias, Roberto, es un placer. Entonces, ¿la única solución al rencor es el perdón? Sí, es la única solución. Yo ya lo olvidé. No es igual, ¿verdad? No, hay veces como un mecanismo de defensa, escondo lo que me pone triste, pero eso no es sinónimo de sanar. La metodología de las escuelas de perdón propone un método sistemático, secuencial, donde una sesión te lleva a la otra para en las primeras 6 sesiones perdonar y en el resto del taller, las 4, si es de 10, reconciliar, ver si hay una opción de reconciliación. Entonces, de ahí que esos son los dos grandes bloques. En las 6 primeras sesiones,
mucho es darme cuenta que hablábamos la semana pasada, reconocerme si estoy tomando actitudes que no ayudan, ¿verdad? Pero luego, pues Jesús, cuando vino en este mensaje, lo comentabas también, irrumpe, es solamente... Te voy a perdonar si tú perdonas, lo decimos en el Padre Nuestro, sí, ¿verdad? Y va más allá con la máxima, ora por tus perseguidores, ¿verdad? Sí. Entonces no solamente es perdonar, hay que amarlos, ¿verdad? Nos lo pone Jesús, pues, ok, espera, es una propuesta para que yo sepa cómo perdonar. Yo te comentaba, yo llegué con esa necesidad de perdón al espere, todos llegamos, a los que estamos dentro de la asociación, llegamos, estuvimos ahí y encontramos así se perdona. También mencionabas, hay muchos mitos del perdón. Hay cosas que creemos, como esto de olvidar. No, pues siempre voy a recordar. Le puse tierrita para que no me doliera. Pero aún las personas que tienden a perder la memoria recuerdan a esas personas que les hicieron daño. Eso nos dice que nunca olvidas del todo. La herida está. Y la herida se infecta. Entonces hay que limpiarla y sanarla con el perdón. Pero es un proceso. Es una llaga abierta. Es una llaga que sangra. Rencor. Tenemos un testimonio de Andrea, una mujer que odiaba a todos, ¿no? Cada vez peor, y entonces sintomatizó, y esto se tradujo ya en enfermedades físicas, y ella acudió a las escuelas Espere. Ok, ¿para qué le cuento? Conozca este testimonio impresionante, a ver si no se identifica con ella, ¿eh? Yo sí. Resulta que me encontré una bolita cerca del seno y ahí fue donde dije, no puedo seguir en este camino. No me puedo seguir dañando, no puedo seguir somatizando, no puedo seguir con rabietas, con enojos, con ira, con cosas que me están dañando. Soy Andrea, tengo 53 años, soy de Ciudad de México, abogada, y me dedico a temas de educación. Yo soy temperamental, soy pasional, pero el tema es que antes mi pasión era rabieta, era enojo, era odio, culpar a todos de lo que me sucedía a mí. No comprendía que el mundo no está contra ti, ni tú tienes que luchar contra nadie. Y al mismo tiempo yo era absolutamente agresiva. Es un sistema que lastima a la gente que está alrededor tuyo y es un sistema que a la larga te lastima mucho a ti. Ese tipo de cosas son las que aprendí a través del apoyo que me dieron en Espere. Al principio me costó mucho trabajo porque estaba yo muy enojada y aquellas personas con una paciencia y con una calma que te van guiando y que te van haciendo caer en cuenta de muchas cosas, me aguantaron mis enojos porque cada vez que yo opinaba era con rabia. Había días que yo decía, ya voy a dejar esto, porque esto no me sirve para nada, no quiero saber nada, no me ayuda. Y de repente me iba a dormir y yo misma me daba cuenta que me sentía mejor. Una de las cosas que más fuertemente considero que ha cambiado es mi trato con las personas. A mí me tocó esta etapa en que abres camino como mujer ante equipos masculinos y fue muy difícil entender que para eso yo no tenía que ser un hombre. Entonces yo muchas veces me disfracé de hombre porque yo decía, yo tengo que decir groserías como las dicen ellos y yo tengo que pegar en la mesa como lo dicen ellos y yo tengo que ser brava sin entender que eso me despersonalizaba. Y llegó el momento en que yo estaba llena de dolor, llena de rencor. Yo tenía un equipo al que tenía, especialmente a 2 o 3 chicos, los tenía azorrillados. Y estos pobres chicos tenían que aguantarme, ¿no? Y como además yo era la jefa, una de las cosas que yo me prometí, gracias a que lo entendí, es las personas no te tienen por qué aguantar, Andreita. Una cosa es
que colaboren contigo y otra cosa es que tengan que sufrirte. Entonces, ahora tengo un equipo que puedo decirles, muchachos, me preocupa esto o lo otro, sin ninguna grosería. Y eso ha cambiado impresionantemente el nivel de comunicación con ellos, por ejemplo. No es lo mismo inspirar a que te tengan miedo. Y también en ese sentido te puedo decir que me exijo menos, me lastimo menos. Yo llegué con la idea de, bueno, yo quiero perdonar a 20 gentes, ¿no? O sea, porque yo quería perdonar al mundo entero, ¿no? Y durante el proceso me cayó un 20 muy duro cuando entiendo a quien tengo que perdonar es a mí. Se me rompen todas las barreras. No sé cuánto lloré y no sé, y fue un clic. Las cosas empezaron a cambiar de una forma. Primero, mis siguientes exámenes para lo del busto salieron bien, siendo que antes habían salido mal. Siguiente fue que yo en ese momento no tenía trabajo y ya tenía un año que ni siquiera me habían llamado a una entrevista. Bueno, más o menos como a los 10 días de eso, me llamaron y me ofrecieron 2 trabajos. Fue como destapar energía, fue como abrir cosas que se fueron acomodando. Saber perdonar te libera, te hace renacer. Y si eliges perdonar y perdonarte, te das una segunda oportunidad. ¿Qué tal, cómo el rencor le hace daño a uno mismo? No al que lo ofendió, él ya ni sabe. Le hace daño a usted. Cómo ella empezó a sintomatizar y a enfermar. Ricardo, tú en tu vida personal, en tu vida profesional, ¿qué experiencia tienes del logro de perdonar? Ha sido increíble. Comenté que tuve la oportunidad de vivir el taller. Estuve tan convencido de los resultados del mismo, ¿sí? En la manera en que uno logra salir adelante, que me permití invitar a los colaboradores de la empresa. Ahí se apuntaban alrededor de unas 20 personas y hablé con las escuelas de espere del Centro Cultural Loyola y ellas fueron a dar las espere a la empresa. ¿A tu empresa? A mi empresa. En Monterrey. En Monterrey. O sea, fueron a dar toda la estructura. Toda la metodología. A tu personal, a tus colaboradores. A nuestro personal. Estuvieron ahí una sesión por semana, evitábamos los traslados de las 20 personas, iban directamente al salón y realmente vimos cambios increíbles en las personas. A lo mejor no en todas, pero había algunas que no sabían, por ejemplo, trabajar en equipo, que eran, se encerraban mucho en sí mismo y ha habido una apertura increíble, ha habido una colaboración maravillosa que, bueno, estoy deseoso por continuar con los restos de los colaboradores. Entonces es una metodología muy probada y pues recomendada ampliamente. Voy a hacer una pausa. Ustedes regresan al rato y vuelvo para hablar con un testimonio, una persona que nos diga cómo logró perdonar algo que él no había identificado y lo logró. Y que esto nos sirva a nosotros mientras lo escuchemos para ver, identificar, como decía Kena, ¿qué no será que tenemos que perdonar? Y no nos hemos dado cuenta. Y si ya nos dimos cuenta, ¿cómo poder alcanzar el logro de perdonar? Vuelvo con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso en este programa en el que estamos hablando acerca del perdón, algo tan necesario en México y en el mundo entero, en toda la humanidad. Llevamos 2000 años con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo: perdonen a quienes los ofenden. Es más, Él va más allá, amen a sus enemigos. Si nosotros ya hubiésemos aplicado eso en la vida, la humanidad seríamos muy distintos. Continúo conversando sobre este tema ahora con Eduardo Capri. Él es una persona que no podía perdonar. Se acercó a las escuelas de perdón y reconciliación y lo logró, pero mejor que nos lo narre él. Eduardo, muchas gracias, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ti.
¿Qué pasó? Bueno, tú eres originario de Chiapas, de Tapachula. Sí, sí. Resides Chiapaneco. aquí en Metepec, eres nuestro vecino. Tengo 7 años viviendo ya aquí en Metepec. Ajá. Así es. ¿Vas a las nieves? Por supuesto, y además feliz con el clima. El feliz con el clima. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, Eduardo? Mira, en mi caso fue una cosa maravillosa poder participar en las Espere, porque yo traía un tema laboral. Yo soy gente de recursos humanos de toda la vida, y en una ocasión tuve un despido de una organización. El despido fue por una circunstancia política. ¿Te despidieron a ti? Sí, es correcto. Fue una circunstancia política en donde una persona se había encargado de que yo estuviera fuera, ¿no? De alguna manera. Y yo me enteré de, como pasa normalmente en las empresas, te terminas enterando un poco de cómo había sido. Y entonces yo traía una carrera muy larga de recursos humanos sin tacha, ¿no? Y entonces, cuando pasa eso, inmediatamente se me viene una cantidad de coraje, un rencor impresionante. ¿Hacia esa persona? Hacia esa persona. ¿Y sí. hacia la empresa? No, hacia la persona, no, específicamente hacia la persona. Y entonces me empezó a afectar en la medida en que cuando estaba yendo a las entrevistas de trabajo posteriormente, me sentía inseguro. O sea, empezó a afectar mi vida personal, e inclusive empezó también a afectar la relación en mi casa, ¿no? Con mi esposa, porque, o sea, yo no podía dejar de hablar de ese tema, me traía muy molesto, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve la oportunidad de conocer este tipo de escuelas, las Espere, escuelas de perdón y reconciliación. Yo sabía que tenía un problema conmigo, que había un asunto que no estaba dejándome actuar de manera correcta, en la forma en la que siempre lo había hecho, ¿no? Y entonces esa fue la manera en la que yo llego a estas escuelas, ¿no? Con la intención de poder cambiar lo que estaba afectando mi vida personal. Y bueno, una maravilla, una maravilla. A ver, ¿qué cosa es Espere? Espere, escuelas de perdón y reconciliación. No es como tal un edificio, una escuelita, no. O sea, tiene este nombre, ¿no? Por supuesto. Ajá. Pero, ¿en qué consisten? Y luego, ¿qué es lo que hacen? Mire. En Espere, Escuelas de Perdón y Reconciliación, bajo la guía de un gran equipo de facilitadores, en profunda meditación de la palabra de Dios se construyen lecturas y resignificaciones éticas acerca de las rabias, los rencores y los deseos de venganza provocados por las agresiones, facilitando giros narrativos que sacan a las personas de la memoria ingrata y del eterno retorno a situaciones de dolor. El resultado genera ambientes propicios para el ejercicio de la compasión en la fase de perdón y de la confianza en la fase de la reconciliación. A través de 12 módulos se llega a reconocer los efectos de las agresiones sobre las emociones, el pensamiento y el comportamiento, y a determinar las consecuencias de la rabia y el rencor en la salud física. Conocer que la decisión de perdonar frena el escalamiento de la violencia. La empatía con el ofensor a través de construir una diferente narrativa de ofensa. Comprender que el ofensor también es el prójimo y poder reconstruir la imagen del ofensor, su humanidad y dignidad. Entender que la experiencia salvífica de Jesús invita a romper las cadenas que nos atan a la memoria ingrata. Reconocer en Jesús y María el modelo de cuidado con inspiración para la vida cristiana. Establecer condiciones ideales para el encuentro con el ofensor. Identificar el lugar que tiene la verdad en la construcción de relaciones auténticas en la perspectiva cristiana. Descubrir en el Evangelio y en documentos de la Iglesia el mensaje de la restauración como elemento constitutivo de la justicia. Reconocer el valor del nuevo pacto establecido por Jesús en su sacrificio como inspirador de los nuevos pactos que se han de establecer en nuevas relaciones, y favorecer la práctica de la celebración como rito fundamental para reforzar los compromisos de convivencia y vida nueva.
Eduardo, tú entonces tomaste esa metodología. ¿Es correcto? Pero nos decías que ya en tu casa tenías problemas, ya la relación con tu esposa ya no iba bien. De hecho, con mi esposa, con mi hijo, en general yo estaba malhumorado, pero el problema me daba cuenta que era yo. Y mi esposa me decía, tienes que resolver ese problema, Eduardo, porque de hecho nos está afectando, ¿no? Y entonces, y no siempre le decía yo que no me estaba yendo bien en las entrevistas de trabajo, ¿no? En ese entonces. Entonces, fue encontrar las escuelas de perdón y reconciliación para darme cuenta que el trabajo lo tenía que hacer yo. Es decir, el perdón lo tenía que hacer yo. Yo tenía que quitarme ese veneno que traía yo en el alma y soltar por completo, ¿no? Sentirme mejor, ser muchísimo más capaz de salir adelante como lo había sido en el pasado. Y bueno, entrar a las escuelas me hizo un rompimiento de un paradigma, ¿no? Por completo, porque siempre estamos a la espera de que la persona que nos ofendió sea quien nos ofrezca el perdón o nos pida perdón, sin que nosotros... o que desaparezca de este mundo, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Como si el que esa persona dejara de existir te resuelve a ti ya toda la vida, ¿no? Haz de cuenta. Pero en mi caso específicamente, yo me di cuenta y dije, bueno, en ningún momento esto se va a acabar, porque además yo perdí contacto con la persona de la cual yo había recibido esa ofensa, digamos, ¿no? Y entonces dije, lo tengo que resolver yo. Bien. Perdóname que te interrumpa. Cuando Jesús nos dice, si te abofetean en una mejilla, pon la otra, no nos está diciendo que nos dejemos, ¿verdad? Que seamos unos dejados. Lo que dice es, a ver qué provocaste tú en el otro. Porque de pronto, ¿no, Eduardo? Se establece una relación con una persona de odio. O sea, de la noche a la mañana, ahora mi relación es odiarte a ti. Sí, correcto. Y así no se puede vivir. No, es totalmente de acuerdo contigo. A ver, tenemos un maestro del perdón, que es el inventor del perdón, y es Jesucristo. ¿Qué nos dice Él? ¿Cuál es su enseñanza acerca del perdón? En la parábola del hijo pródigo, Jesús narra cómo un hijo libertino que ha ofendido y abandonado a su padre es esperado afanosamente por él, que aguarda irremisiblemente su retorno y que al mirarlo de lejos se llena de compasión y corre a abrazarlo. Esta es la imagen más viva del amor ilimitado del Padre Celestial y que Jesús nos revela de una forma incomparable, como solo Él puede hacerlo. Dios sabe que los hombres tienen que conocer y experimentar este amor, y por eso Jesús, después de liberar a un endemoniado que quería seguirle por agradecimiento, le ordena con decisión: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, compadecido de ti, ha hecho contigo. Con estas palabras parece como si hoy Jesús quisiera ofrecer la clave para entender todos sus milagros en un significado más profundo, consistente en que es el Padre quien actúa en Jesús y Él que en su persona manifiesta visiblemente su misericordia. Se trata de un maravilloso despliegue del amor misericordioso del Padre, que en Cristo se derrama sobre los hombres bajo la forma de aliento y de consuelo. Pero Jesús espera correspondencia a su misericordia y perdón, y es por esto que en la oración del Padre Nuestro enseña a pedirle a Dios: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todo hombre tiene asegurado el perdón de Dios, pero a su vez todo hombre debe estar seguro de su obligación de perdonar siempre, pues como afirma la carta de Santiago, el juicio será sin misericordia para el que no ha tenido misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Oye, Eduardo, sí, esa parábola del hijo pródigo es muy clara, ¿no? Sí, de hecho, como bien mencionábamos en algún momento, ¿no? Faltaba nada más que él se acercara a pedirle perdón al Padre. El Padre ya había generado el perdón.
Dios no se cansa de perdonar. Pero nosotros no perdonamos. O sea, tú tuviste que meterte a todo un curso, a todo un taller del perdón para lograrlo. ¿Y lo lograste? Sí. ¿Qué pasó? Se gesta un proceso interno cuando uno está participando en este tipo de talleres, de despertar, de conciencia, quizá, de iluminación, no sé cómo llamarlo, de forma que te cae el 20, te das cuenta cuánto daño te estás haciendo a ti mismo a lo largo de los diferentes módulos. Son 10 sesiones. A mí personalmente el saber que el perdón no requería de que alguien me lo viniera a ofrecer y el poder ponerme en sus zapatos me transformó por completo, ¿no? O sea, ese fue como el parteaguas. Y a partir de ese momento, el resto de los módulos fueron muy útiles, por ejemplo el de la reconciliación, pero en mi caso no era posible porque la persona no estaba a la mano. Sin embargo, ni siquiera lo sentía ya necesario, porque en automático todo lo que yo venía sintiendo, todo lo que me venía corroyendo, o sea, me corroía el alma, se transformó en el momento en que yo me di cuenta de que yo me estaba haciendo daño, ¿no? Funciona de una manera terapéutica, ¿no? En donde tú te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Esto es realmente un elemento en el que hemos caído toda la vida hemos creído que requerimos que el otro nos venga a pedir la disculpa. Creemos que es el malo, y al menos en esas dos sesiones yo me di cuenta que no era así y que el tema lo traía yo, ¿no? Eduardo, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Roberto. Pues muy valiente de tu parte. Gracias. Gracias. Y qué sensato. A ver, y yo me pregunto, si Eduardo sí, ¿por qué usted no? Si tú lo lograste, ¿por qué yo no habría de lograrlo, no? Sí. Es maravilloso. Todos podemos. Es posible, todos. Hay que comenzar por darse cuenta. Hago una pausa, queridos amigos. Regreso para seguir conversando con Kena Ballín y con Ricardo Araujo sobre, pues hay que saber más cómo perdonar, que ya hemos dicho, no es lo mismo que olvidar. Volvemos con esto. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en este tema importantísimo que es el perdón. A menos que usted quiera perdonar y ser perdonado, ándale. O sea, es de ida y vuelta. Sigo conversando con Ricardo Araujo, consejero de la Fundación para la Reconciliación, y con Kena Ballín. Ella es la directora de la Fundación para la Reconciliación. A ver, Kena, ¿es de ida y vuelta perdonar y ser perdonado? Porque todos somos víctimas y verdugos. ¿O no, Ricardo? Claro, definitivamente. Todos hemos sido ofendidos y todos hemos ofendido. ¿Es de ida y vuelta? Dinos, Kena. Sí, depende el tiempo, la circunstancia, somos víctimas y victimarios. Entonces, las escuelas del perdón es para todos. Hablábamos porque sana, ¿en qué consiste el perdón? También ya dijimos, lo pusimos mucho como sanación, pero también es construir una nueva narrativa en mi historia dolorosa. O sea, yo lo he venido recordando con ciertos, como no vamos a olvidar, el taller me ayuda a darle un giro narrativo, a recordarlo de otra manera. Por ejemplo, Ricardo, ¿cómo un giro narrativo? La ofensa ya no nos debe hacer daño, o sea, no la vamos a olvidar, ¿sí? Pero ya cuando la recordemos, ya no nos va a hacer daño, ¿sí? Y eso nos va a permitir siempre ver hacia adelante, inclusive acercarnos al ofensor en un momento dado. ¿Acercarnos al ofensor? En un momento dado. ¿Qué es lo que provoca ese bloqueo? Ese no poder perdonar. ¿Cuál será la causa? ¿Un orgullo personal? ¿Sentirme muy importante como... Ok. Pues
Definitivo, es mucho con la persona, el cómo soy yo, cómo es mi carácter, ¿sí? Muchas veces nos sentimos ofendidos y la otra persona no necesariamente se dio cuenta que nos ofendió, ¿sí? Entonces, mucho depende también de ello, ¿sí? Aquí la circunstancia es cómo manejemos nosotros ese sentimiento, ¿sí? ¿Sabe además que tenemos la obligación de perdonar? Toda persona que venga a pedirnos perdón, la tenemos que perdonar. Mire por qué. El desbordamiento de misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios si no amamos a los demás. Al negarse a perdonar, el corazón se endurece y se cierra, y esa dureza lo hace impermeable al amor misericordioso de Dios. Pero en la reconciliación, el corazón se abre a su gracia. Es en el fondo del corazón donde se atan y desatan los sentimientos. No está en nuestra mano no sentir la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida de la ofensa en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Así, la unidad del perdón se hace posible perdonándonos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo Jesús. El perdón da testimonio de que el amor es más fuerte que el pecado, porque el perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí, como lo expresa San Cipriano de Cartago, cuando enseña que Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión, los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad. Así que hay una obligación de perdonar. Pues sí, no puede ser el siervo mayor que su Señor. Entonces, si Cristo perdona todo, entonces nosotros ¿qué hacemos reteniendo el perdón? No se puede retener el perdón, ¿verdad, Ricardo? Definitivamente no. Y bueno, pues en el Padre Nuestro que oramos, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y a través de la metodología Espere nos da el camino, ¿sí? Entonces, ojalá tuviéramos la oportunidad de vivirlo. Ahora, parece que mientras más grande es la ofensa, más difícil es perdonar. No. ¿No? Más daño nos hace la ofensa, tal vez. Ajá. Tal vez nos haga más daño la ofensa a nosotros. Sin embargo, no es diferente, vaya. Mira, tú lo dijiste hace rato, Kena. Dijiste, piensen en lo peor. No, perdón. Ok. Lo siento, va a ser algo muy fuerte. Que a un padre le asesinen a su hijo. ¿No? Eso es lo peor. ¿Y luego? ¿Eso se puede perdonar? Se puede perdonar. En México nosotros facilitamos talleres desde el 2004. Se formó y el 2005 propiamente al público en general. Cuando asistimos a un taller, la ofensa no se comparte en grupo cerrado, se comparte, hay un lugar especial. La metodología está tan bien diseñada que nosotros solamente facilitamos, ¿verdad? Hay un momento en el taller que se llama Mi Caso, que se trata de una manera muy confidencial. Entonces aquí el taller es un lugar muy seguro para platicar, está muy confidencial, hay un momento preciso. Entonces, en alguno de los talleres que facilitamos no sabemos qué está trabajando la persona porque es su proceso. Pero sin embargo, hay personas que se acercan a contarte, entonces hemos podido saber diferentes situaciones. Yo al menos lo que he visto en estos años es que el perdonar o no está en función de lo grande de la falta, está en función de tus herramientas personales, lo que te abras al Espíritu Santo o en quien creas, que en sí la falta. Se me pueden venir algunos ejemplos de este caso que mencionas. Yo te puedo poner, lo tengo en mi mente, que le escribió una carta al asesino de su hijo. Sí estaba en la cárcel, pero le dijo, perdóname
te perdono y porque quizá tú no tuviste un papá que yo te amara tanto como yo amé a mi hijo. Au. Y hizo un proceso, de perdón, ¿no? Entonces, Bueno, pues ahí están las fotografías de Juan Pablo II perdonando. con su agresor, Así es. Mehmet Ali Así es. Akka. Me hiciste pensar una cosa, Kena. Dejar que la ofensa sea más grande que yo, o ver que yo soy más grande que la ofensa. ¿Sí? Sí. Comparo la necesidad de perdonar como aquella persona que no puede dejar de embriagarse con alcohol o que no puede dejar de drogarse, busca ayuda y dice, ayúdenme, no puedo dejar de beber, ayúdenme, no puedo dejar de drogarme. Y aquí pienso en una persona que se acerca y dice, ayúdenme, no puedo perdonar. Y entonces estos son las ESPERE, las escuelas de perdón y reconciliación, ¿cierto? Cierto. ¿Dónde están ustedes? Bueno, para todas aquellas personas que tengan ese deseo de perdonar, pueden comunicarse. En Monterrey está la Oficina Nacional, donde esta metodología viene de Colombia. Desde el 2004 pues nos dio esta custodia aquí en México. Se pueden comunicar en el WhatsApp al 81 16 95 6302. Ay, ¿otra vez? 81 16 95 6302, o bien enviarnos un correo electrónico a administración@espere.mx. Como decía Ricardo, pueden ir y dar el taller en alguna comunidad, en alguna iglesia, en alguna empresa. Mínimo, ¿cuántas personas? 12 personas. Con 12 ya sí, y recuerden que el ESPERE está diseñado para todas las personas, sin distinción de edad, sin distinción de credo, sin distinción de... es para todos. Si es una comunidad religiosa, se puede ofrecer el ESPERE eclesial. Y además de ser a pedido, también ustedes tienen durante el año varias fechas de los programamos talleres en las diferentes sedes. Presenciales o a distancia. Sí, sí. Medio minuto cada uno para una conclusión. Ricardo. Ojalá se puedan dar la oportunidad de vivir las ESPERE con estas dos modalidades, y ahorita la distancia ya no es un factor, ya que se puede vivir en forma virtual o bien vivirla en forma presencial. ¿Sí? Realmente vale la pena. ¿Qué no? Me viene a la mente una frase de Desmond Tutu: sin perdón no hay futuro, vivo encadenado al pasado. Entonces, él dice, sin perdón no hay futuro. Oye, qué claro, ¿eh? Sin perdón no hay futuro. Mira, yo con lo de William Shakespeare, en su obra El Mercader de Venecia, que dice, el perdón es una doble bendición. Bendice a quien lo otorga, bendice a quien lo recibe. Muchas gracias, Kena. Gracias también a Eduardo Capri por su testimonio. Y gracias a Ricardo Araujo Castro. Gracias a los tres. Ustedes tres juntos y cada uno de ustedes nos ha dado un muy buen contenido de programa. Y ahora, queridos amigos radioescuchas, me dirijo a ustedes. Usted que me escucha sabe si quiere seguir siendo un prisionero del rencor o si quiere liberarse y perdonar, porque no tiene usted preso a quien no perdona. Es usted presa de sí mismo, de su rencor y de su odio. La única medicina contra el rencor es el perdón. Y la consecuencia del perdón es la reconciliación. Pues muchas gracias nuevamente a nuestros invitados. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Le agradezco su presencia en este programa hoy un poco diferente, sin noticias, pero vimos que era muy necesario para el ser humano hablar y conocer este asunto del perdón. Si perdonáramos, mire, Jesucristo nos lo dijo 1000 veces, se le secó la boca de decírnoslo. Si nosotros perdonáramos, ya seríamos mejores personas, ¿eh? Pero hasta que no perdonemos,
no lograremos evolucionar. Gracias nuevamente por el favor de su atención. Le hemos acompañado en la coordinación Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía. Le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.